¿Cómo fue la elección del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y del Registro Nacional de las Personas? Cuando cabildeé los votos con las diferentes bancadas, especialmente con la bancada del Partido Nacional, logré los votos de una facción que no era la que seguía las instrucciones de Tomás Zambrano, de Mario Pérez y de Toño Rivera. Con esta facción logramos los votos suficientes para que fueran ellos los que sugirieran a la persona que integraría el Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, ellos, por disciplina partidaria, se vieron obligados a seguir lo que la mayoría de la bancada del Partido Nacional había decidido. Por otro lado, el otro representante de los tres entes electorales iba a ser el Partido Libre, quien ellos también podían decidir a quién ponían como representante. Sin embargo, algo que no conoce el pueblo hondureño es que yo ya había logrado los votos suficientes con tan solo la bancada del Partido Libre y la bancada del Partido Nacional y algunos otros como yo, por ejemplo, que en ese entonces era del PCH, para que el tercer consejero o el tercer miembro de cada uno de los entes electorales lo pusiera el PCH. Pensaba poner a Karen Rodríguez de propietaria. Sin embargo, en la parte política, y esto lo quiero explicar así para que lo entienda el pueblo hondureño, porque ahorita hay elementos políticos que se hablan ahí, acordamos, junto con la coordinación del Partido Libre, que era justo que el Partido Liberal no se quedara sin consejero propietario, ya que ellos habían alcanzado un caudal electoral lo suficientemente grande y el PCH no había alcanzado ese caudal electoral. Y eso es cierto. Por esa razón, que les habla accedió a que el Partido Liberal pudiera ellos nombrar el agua, por favor, que me quitaron. Ellos pudieran nombrar a su representante en el Partido Liberal. Entonces ya Libre decidió quién, el Partido Nacional iba a decidir quién, pero el Partido Liberal tenía una división bastante fuerte. Y la división era si ponían a Aixa Zelaya o Ana Paola Hall. Fue en la casa de Carlos Flores donde yo me reuní, ya que él es el que influye en Ana Paola, para llegar a un acuerdo y que fuera Ana Paola la que representara al Partido Liberal, que se quedara Miriam Barahona también en el Tribunal de Justicia Electoral y que en el registro continuara Roberto Brevé. La otra contienda que había en el registro era Rolando Catán. Entonces logramos también que se quedara Rolando Catán. Digo esto porque dentro de esos acuerdos que no se dicen y que son importantes ahora para lo que les voy a hablar, se discutió el orden de prelación. El orden de prelación era quién iba a ser primero presidente el primer año, después el segundo quién iba a ser presidente, y se publica así en la Gaceta. Si ustedes, los periodistas, sobre todo los que cubren la fuente legislativa, lo saben, que así como se publica en la Gaceta el orden, así es el orden de la presidencia. Por esa razón, es que de una manera bastante sabia, diría yo, decidimos que la primera persona que debía presidir en las primarias era la que más experiencia tenía. Y en ese entonces la que más experiencia tenía era Ana Paola Hall. Y por eso iba de primero. Y evidentemente, si uno está en el poder, compañeros, pone en las generales a que dirija el representante del partido de la alianza que teníamos nosotros en ese momento. O en este caso, del Partido Libre. Y pusimos de segundo para que fuera en las generales presidente Marlon Ochoa. Ana Paola no iba a ser ninguna Cosette no iba a presidir nada. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia. ¿Qué ocurrió? Que tanto el representante del Partido Liberal con el que se dialogó, como los nacionalistas, nos dijo a nosotros que jamás se unirían con el Partido Nacional, que no harían una alianza liberal nacional. Y al final, todos sabemos lo que pasó aquí. Se puso primero para las primarias a Cosette López, y ya vimos nosotros el precio de esa inexperiencia con el desastre que ocurrió en el transporte de urnas en las elecciones primarias de marzo 9. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Ante el desastre que ocurrió en ese momento y el riesgo de lo que podía ocurrir en el país, nosotros hablamos, yo personalmente hablé con cada uno de los consejeros y las consejeras, con los tres,
Y les dije que iba a nombrar una comisión para que hiciera una investigación que iba a iniciar una vez que se hiciera la declaratoria de las primarias. Esto es bien importante entender por qué. Era una manera de asegurar que hubiera declaratoria en las primarias, porque eso sí iba a romper el proceso electoral, eso sí ponía en riesgo el proceso electoral. Como nosotros, desde que venimos a este poder del Estado, junto con la Presidencia de la República, decidimos garantizar el proceso electoral democrático desde aprobar 4.300 millones de presupuesto para todo el proceso electoral. Aprobarlo y no solamente venir y que pasara por el Congreso y que nos lo mandaran también, sino que hacer las reservas en el presupuesto. Además de esto, publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta, y así se hizo. Por esa razón garantizamos con la creación de esa comisión que posteriormente, después de la declaratoria, se hiciera la investigación. Fue aquí en este mismo salón que está detrás de mí, para toda la gente que nos ve y nos escucha, que se hicieron las audiencias a los consejeros. Ahí mismo fue donde Cosette López manifestó que no se sentía en capacidad para poder realizar el proceso de elecciones generales. Lamentablemente no se ahondó por qué. Posterior a esto, cuando no se cumplió con la orden de prelación, nosotros recordamos el conflicto de las elecciones primarias, luego la comisión especial, y luego nadie puede olvidar cuando se intentó por mayoría de las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall implementar fuera de la ley un componente en la trayectoria o en la arquitectura jurídica y legal del proceso electoral. Este componente pretendía crear otra junta de receptora de votos en el seno del Consejo Nacional Electoral. Recuerdan que hicimos cadena nacional, hicimos denuncias, hicimos videos y afortunadamente ellas recularon y no siguieron con ese proceso.